Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 1 de junio del 2025, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén. Aguarden a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad, hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 1 de junio del 2025. Este domingo se celebra la fiesta de la ascensión del Señor Jesús a los cielos. En la primera lectura Jesús invita a los discípulos a esperar la venida del Espíritu Santo y con él, el cumplimiento final de la promesa del Padre. La promesa del Padre abarca dos momentos. Por un lado, la salvación, misión que se cumple a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor y, por otro lado, la santificación, misión que se cumple a través del envío del Espíritu Santo.
En la segunda lectura, la carta a los Hebreos nos presenta a Cristo Jesús como sumo sacerdote, que se ofrece una sola vez y para siempre, para quitar los pecados de la humanidad, a través de la Eucaristía, el pan vivo que baja del cielo, para alimentar al hombre en su caminar hacia la patria celestial. En el Evangelio Cristo nos invita, en nuestro caminar por este mundo, a dejarnos guiar por la fuerza de lo alto, o sea por el Espíritu Santo, para que podamos mantenernos firmes en el camino y podamos llegar a la meta, que es la salvación y santificación de nuestras almas. Audioreflexión de la primera lectura. San Lucas, dirige el libro de Hechos de los Apóstoles a Teófilo, Teo igual Dios, Filo igual fiel. O sea, escribe este libro para todos los fieles a Dios. Este libro de Hechos de los Apóstoles, viene a relatarnos lo que pasó después de que Cristo murió y resucitó. Como Jesús, se apareció a sus discípulos durante 40 días y les habló del reino de Dios, después se despide de ellos dándoles sus últimas instrucciones y ascendiendo al cielo. Las instrucciones que da a sus apóstoles podemos resumirlas en 4 puntos. 1. No se alejen de Jerusalén. 2. Aguarden. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. 3. Mi espíritu los llenará de fortaleza y serán mis testigos, hasta los últimos rincones de la tierra. 4. La última instrucción. No se queden allí parados mirando al cielo. 1. La primera instrucción es: no se alejen de Jerusalén. Actualizando el mensaje, sería: no se alejen de su iglesia, de su comunidad de crecimiento, de su grupo de trabajo evangelizador. 2. A los discípulos se les promete que serán bautizados con el Espíritu Santo. Nosotros ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, por lo tanto, la instrucción sería: renueven su bautismo día a día, para que el Espíritu Santo habite en ustedes. ¿Cómo renovar el Espíritu Santo? A través de los sacramentos, la oración y la escucha continua de la palabra de Dios. 3. Esta tercera instrucción, inicia con una promesa de Dios a todos aquellos que son fieles a su palabra, y que se acercan frecuentemente a los sacramentos y a la oración. Mi espíritu los llenará de fortaleza. ¿Para qué? ¿Será para que se sienten a descansar tranquilos y en paz? Claro que no. Cristo es camino, no asiento, y el camino se hizo para caminarlo. Dios nos entregó a su Espíritu Santo, para que fuéramos sus testigos hasta los últimos rincones de la tierra. De nada le sirve a un católico haber sido bautizado con el Espíritu Santo, si no es testigo de Cristo, que murió y resucitó para salvarnos, ya que hace inútil la sangre derramada por él, en la cruz. El Espíritu Santo concede al católico, a través de los sacramentos, la oración y la palabra de Dios, las gracias santificantes, que hacen posible al hombre, no solo alcanzar la salvación, sino vivir como salvado, hasta llegar a ser santo. 4. Y última instrucción es: no se queden ahí parados mirando al cielo. ¿Por qué? Porque ese Jesús que subió al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Sabemos que estamos viviendo el año de gracia, el cual inició el domingo de resurrección y terminará, en la parusía, o sea en la segunda venida de Jesús. La primera venida de Jesús fue para salvarnos, la segunda venida de Jesús es para llevar, a los que, a través del Espíritu Santo, alcanzaron la santidad y para juzgar a aquellos que despreciaron su salvación y su santificación. Por eso debemos estar preparados, para cuando el Señor nos llame, le podamos entregar buenas cuentas. Recuerdo que una persona me preguntó ¿qué tipo de grupo o movimiento son el Grupo Misionero de Familia de la Virgen María? A lo que yo le contesté: la Familia de la Virgen María no quiere ser un movimiento de la Iglesia, sino que su objetivo principal es poner a la Iglesia en movimiento, es lograr que todos los católicos bautizados tomemos conciencia de nuestra responsabilidad de no quedarnos parados mirando al cielo, y menos en esta época, donde existe tanta pérdida de valores, de fe, de amor, de esperanza, tantos ataques a Cristo, a la Iglesia y por ende a cada uno de nosotros. Si todos los bautizados, nos pusiéramos a trabajar en la extensión del reino de los cielos, el mundo estaría mejor. Esta lectura termina diciéndonos que cuando Jesús terminó de dar sus instrucciones se fue elevando a la vista de ellos, y desde entonces Jesús, está ante el Padre, intercediendo en nuestro favor y vendrá por segunda vez para salvación de aquellos que le aguardamos y hemos puesto en él, nuestra esperanza. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 28. Solamente procuren ordenar su vida de acuerdo con la buena nueva de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Ojalá lo pueda comprobar si voy donde ustedes, y si no voy, pueda al menos oírlo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que todos, cuando nos avisan que una persona importante va a venir a visitarnos, lo primero que hacemos es limpiar, arreglar y ordenar nuestra casa, para que nuestro invitado se sienta cómodo. Lo que nos pide ahora Cristo, este domingo a través de estas lecturas, es que nos preparemos para recibir al Espíritu Santo. Sabemos que todos los católicos, desde nuestro bautismo recibimos al Espíritu Santo, pero muchos, debido al pecado, lo han echado fuera de su vida, o lo mantienen inactivo, o contristado, al no querer acercarse a los sacramentos, a la oración, a la escucha de la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un católico, que quiera tener de nuevo la experiencia del Espíritu Santo en su vida? Acercarse a confesar y ordenar su vida de acuerdo al Evangelio. Para esto, lógicamente la persona tiene que conocer el Evangelio. Por eso el primer mandamiento bíblico nos dice: escucha Israel. Es importante aprender a escuchar la palabra de Dios, para experimentar la salvación y poder recibir la presencia del Espíritu Santificador. Existen personas que ni siquiera han recibido a Cristo en su vida, menos van a recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo saber que Cristo ha sido recibido en la vida de una persona? Muy fácil. Cristo cuando llegó al templo de Jerusalén, aparentemente lo encontró bien ordenado, conforme al orden establecido por los hombres, cuando salió lo dejó desordenado de acuerdo al criterio de los hombres, pero ordenado de acuerdo al criterio de Dios. Jesús, al entrar al templo de Jerusalén, lo desordenó todo, indicando con esto, que el orden de los hombres, no es el orden de Dios. Que los caminos de Dios, están muy por encima de los caminos y pensamientos de los hombres. Si dices que Cristo ha entrado en tu vida, y no ha desordenado tu vida, no ha cambiado en nada el orden anterior que tú tenías, no ha cambiado tu forma de pensar, de sentir, de ver y hacer las cosas, es que nunca entró Jesús en tu vida. Cristo desordena nuestra vida, para poder volver a ordenarla. Recuerda que el instructivo de Dios y el instructivo del mundo sobre cómo vivir la vida son muy diferentes. En el mundo primero está el tener, luego el ser; en Cristo, primero está el ser, luego el tener. Cristo nos garantiza, que si ordenamos nuestra vida de acuerdo al Evangelio, de acuerdo al instructivo divino, nos va a dar la paz, la salvación, el amor, el reino de los cielos y vamos a ser felices no solo en esta vida, sino sobre todo en la eternidad. Ojo. Pero también el diablo, nos garantiza, que si seguimos ordenando nuestra vida de acuerdo a los criterios del mundo, riqueza, poder, placer, nos garantiza el miedo, la angustia, el desamor, la guerra, la condenación y el infierno, en esta vida y en la otra. Tú elige, cuál instructivo quieres seguir, tú decide, conforme a qué criterios quieres ordenar tu vida. La salvación y la condenación no son obligatorias, son voluntarias, así es que elige lo que más te convenga. Pero el día de mañana, no digas: Dios me condenó. Di más bien: yo me condené, porque rechacé el orden de Dios en mi vida. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Hebreos capítulo 6, versículo 11 o el 12. Solamente deseamos que todos demuestren hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. No queremos que se vuelvan flojos, sino que imiten a aquellos que, por su fe y su constancia, consiguieron lo prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Existen muchas personas que tienen arrancar de caballo y parar de burro. Me refiero a esas personas que después de haber tenido un encuentro personal con Cristo, llenos de entusiasmo, de animosidad, empiezan a caminar por los caminos de salvación, pero después, la desidia, el desaliento, el desánimo, la depresión, las 4D del diablo, los hace que se vuelvan flojos, inconstantes, y vayan perdiendo poco a poco su fe y el ardor del principio. Los hace quedarse parados mirando al cielo, esperando que del cielo les caiga todo, y culpando al cielo de los resultados de su tibieza, de su mediocridad y de su flojera. Una vez un hombre, estaba ahogándose en medio del mar, y empezó con mucha fe a pedirle a Dios que le ayudara. En eso un hombre que venía en una lancha se acerca y le dice: «Buen hombre, súbase a mi lancha, si no se va a ahogar». Y el hombre le contestó: «No, no me subo, porque yo tengo fe, que Dios me va a salvar». El hombre de la lancha se alejó y se fue. Más tarde el hombre que estaba en el agua, al sentir de nuevo que se ahogaba, volvió a implorar a Dios con una oración llena de fe. Un helicóptero que volaba por la zona, al ver al hombre ahogándose, le lanzó una soga con un salvavidas, y le gritó al hombre del agua: «Agárrase de la soga y póngase el salvavidas, para que podamos sacarlo del agua y salvarlo». A lo que el hombre del agua contestó: «No, no me voy a agarrar de la soga, ni me voy a poner el salvavidas, yo tengo mucha fe, en que Dios me va a salvar».
El helicóptero se fue. Más tarde, el hombre en el agua, volvió a sentir que se ahogaba y empezó con mucha fe a pedirle a Dios que salvara su vida. En eso un hidroplano, un avión que aterriza en el agua, se paró junto al hombre y le dijo: «Súbase al hidroplano, buen hombre, si no se va a ahogar». Pero el hombre le contestó: «No, no me voy a subir, porque yo tengo mucha fe, en que Dios me va a salvar». El hidroplano se alejó, y el hombre en el agua, no pudiendo nadar más, se ahogó. Al llegar su alma al cielo, el hombre muy enojado, le dice a San Pedro, que quiere hablar con Dios, porque tiene algo que reclamarle. San Pedro le conduce con Dios, y cuando llega el hombre a su presencia le reclama diciéndole: «Dios mío, yo tenía mucha fe en ti, en que tú me ibas a salvar, por eso oré, te rogué, te supliqué que vinieras en mi auxilio, y me decepcionaste y me dejaste que me ahogara. ¿Por qué me fallaste si yo confiaba tanto en ti?». Entonces Dios, como respuesta, manda a llamar a San Pedro y le dice: «Oye San Pedro, que no le mandaron a este hombre la lancha, el helicóptero y el hidroplano que le mandé para que lo salvaran». El Señor, siempre responde a nuestras oraciones, porque nos ama y nos ama con un amor eterno. Pero que no se nos olvide, que la tarea de salvación y santificación, es tarea de dos. ¿Esto qué significa? Significa que Dios te puede dar el aire para respirar, pero no puede respirar por ti. Él puede darte la comida para comer, pero no puede comerla por ti. Existen cosas que dependen de Dios directamente, pero existen otras que dependen solo y únicamente de ti. La parte que te toca hacer, si no la haces, nadie la va a hacer por ti. Por eso diría San Agustín: «El que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. El camino que no camines, nadie lo puede caminar por ti. Así es que deja de estar parado mirando al cielo, ponte a caminar». Cristo dijo: «Bienaventurados los pies de los que me siguen». Nunca dijo: «Bienaventuradas las sentaderas de los que me contemplan». Y muchos creen que contemplando el camino se van a salvar. Cristo es camino, no es asiento. Así es que si Dios te está invitando a caminar aprendiendo a conocerlo, asistiendo a los cursos de Biblia, asistiendo cada semana a tu comunidad, yendo diariamente a misa, rezando el rosario, orando. Escucha su invitación, no te vaya a suceder a lo que al hombre que se estaba ahogando. Recuerda de Dios rogando y con el mazo dando. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Anda a ver la hormiga, perezoso, mira sus costumbres y te harás sabio. Ella no tiene jefe, ni mayordomo, ni amo. Asegura en el verano su provisión, recoge durante la siega su comida. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dormir un poco, dormitar otro poco, descansando con los brazos cruzados, y como un vagabundo te viene la miseria y como un mendigo la pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer pecado capital, es y seguirá siendo, la pereza. A través de este pecado, el demonio se sigue llevando a mucha gente al infierno. Las hormigas, no tienen jefe ni mayordomo, ni amo, pero saben muy bien para qué fueron hechas, y lo que tienen que hacer si en el invierno no se quieren morir de hambre. El verdadero católico, no debe esperar que lo arreen para hacer las cosas, se arrean solamente a los bueyes. Un verdadero católico sabe quién es. Es un hijo de Dios. ¿Sabe qué quiere? Salvarse. ¿Sabe a dónde quiere llegar? A ser santo. Y por lo mismo, no necesita jefe, mayordomo, ni amo, para acudir puntualmente a los cursos y a su comunidad, para ir diario a misa, para acercarse a los sacramentos y a la oración o para cumplir sus mínimos. No necesita que le digan que vaya a escuchar la palabra de Dios, sino que el verdadero católico busca la enseñanza y acude a oír la predicación con alegría y disposición. Una persona que quiere estudiar, dejar de ser ignorante y llegar a ser un gran profesionista, va a buscar los conocimientos a la escuela. No espera a que la escuela venga de buscarlo a él. Así una persona que quiera llegar a salvarse, alcanzar la vida eterna, que quiera llegar a ser santo y dejar de ser un ignorante, tiene que buscar donde le enseñen a conocer la palabra de Dios, donde hay comunidades de Biblia, donde va a haber un curso, donde poder escuchar el mensaje de salvación que le seduzca y le enamore cada vez más y más de Dios. Audioreflexión de la segunda lectura. Libro de Hebreos. En esta carta a los hebreos, se establece la diferencia grandísima entre la antigua alianza que Dios estableció con el pueblo judío, donde el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, y la nueva alianza que establece Dios, ya no solo con un pueblo, sino con toda la humanidad, donde Cristo sumo y eterno sacerdote, ofrece su propia sangre, para salvarnos.
Esta carta a los hebreos, nos dice cómo Cristo se ofreció en sacrificio con su propia sangre y entró en el santuario del cielo, en el nuevo tabernáculo. Y ahora está a nuestra disposición cada minuto del día, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el antiguo tabernáculo, nadie podía entrar allí más que el sumo pontífice una vez al año. Ahora cada católico bautizado, puede entrar en el tabernáculo, cuando quiera. Todos los días. Ya que Dios es nuestro Padre, por la sangre de Cristo. Cristo, no tuvo que ofrecerse muchas veces a sí mismo, sino que su sacrificio ha sido una sola vez para siempre. Entonces, se preguntarán algunos, ¿por qué una santa misa diaria? Precisamente para hacerlo disponible. Tenemos ya todo el dinero en el banco de Cristo, pero tenemos que ir cada día a recoger lo que necesitamos, como nos lo había simbolizado Dios en el Antiguo Testamento, en el maná. En el cielo está eternamente nuestro banco, nuestra herencia, el Cordero de pie, y se hace humildemente pan y vino cada día en el milagro de los milagros, en la Eucaristía, para ser nuestro pan de vida, el pan nuestro de cada día. Por eso, tenlo por seguro, como lo dijo Jesús. Si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tendrán vida en ustedes y más el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así pues, la Santa Misa es el milagro del tiempo y del espacio. El sacrificio que ocurre es el mismo del Calvario. No es que se repita una y otra vez el sacrificio del Calvario, sino que es exactamente el mismo sacrificio, vivido cada día en el milagro más grandioso y sustancioso del tiempo y del espacio, porque para Dios no hay tiempo ni espacio. Y es el Cordero, que se nos ofrece como pan de vida de diario. El Concilio Vaticano II nos recuerda a los cristianos que todos somos sacerdotes desde nuestro bautizo, pues todos participamos del sacerdocio de Cristo. En esta carta a los hebreos se nos presentan las principales características del sacerdocio de Cristo, que nos ayudan a comprender mejor nuestra misión como sacerdotes, misión que podría resumirse de la siguiente manera. Ser puente de unión entre Dios y los hombres, darse a sí mismo, desprenderse de sí mismo. Cuando el ser humano no se da a sí mismo, cae en la avaricia. Quien está llamado a entregarlo todo puede llegar a la más perfecta comunicación con Dios. Dios se convierte en su protector y en su ayuda, logrando alcanzar la santificación. Cristo al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación y santificación de aquellos que lo aguardaron y en él pusieron su esperanza. ¿Cómo lograrlo? Esta segunda lectura termina diciéndonos el cómo. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Juan capítulo 6, versículos 53 al 57. Jesús les dijo: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo murió por nosotros no solo para salvarnos, sino para entregarnos a través del sacramento de la Eucaristía, el alimento único e inigualable, que nos permite irnos transformando día a día, en imagen viva y resplandeciente de Cristo resucitado. Y nos permite permanecer firmes hasta el fin, llenos de fe, amor, esperanza, unidos a Él. Cristo es muy claro. Si no comen mi carne y no beben mi sangre no tendrán vida en ustedes. Por lo tanto, todo católico que no se acerca a la Eucaristía, está muerto. Si yo te diera 20,000 pesos cada que fueras a visitarme a mi casa, ¿no lo harías a diario? Pues, entonces, deje de decir que no vas a misa diario porque no tienes tiempo y... ¿encontrarías tiempo si el sacerdote te diera 20,000 pesos cada que te acercaras a la Eucaristía? Claro que sí. Pues déjame decirte, que recibir a Jesús en la Eucaristía a diario es recibir la riqueza más grande, única y maravillosa que jamás vas a poder obtener con el dinero, con el poder o con el placer. A través de la Eucaristía vas a recibir el acceso al amor del Padre, a la salvación de Cristo, a la santificación del Espíritu Santo. Vas a poder hacer realidad el reino de los cielos en tu vida. La Eucaristía es el alimento que nos permite permanecer fuertes y perseverantes para esperar a Cristo en su segunda venida. La Eucaristía es la visa para el cielo, basada en la fe en Cristo, sellada por la esperanza del Espíritu Santo y el amor del Padre.
Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, segundo libro de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más y más por asegurar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no tropezarán nunca. Y además se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La Eucaristía es el sacramento que nos hace comprender la grandeza del llamado. Por eso, San Pedro nos invita a esforzarnos y a asegurar el llamado, acercándonos diariamente a la Eucaristía, no dejando que la sangre de Cristo siga derramándose inútilmente por nosotros. Aunado a la Eucaristía, debo también estudiar, conocer y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, trabajar en la extensión del reino, ser constante y perseverante en hacer el bien y en la oración. Esforzarse. ¿Qué significa? Hacer lo que puedo, hacer lo que quiero, o hacer lo que debo. Significa hacer más de lo que puedo, quiero y debo. Si no me estoy esforzando, voy a tropezar muy seguido, voy a caer en la tibieza y en la mediocridad y se me va a dificultar enormemente la entrada al reino de los cielos. Iba un hombre caminando por el desierto cuando oyó una voz que le dijo: levanta unos guijarros, mételos a tu bolsillo y mañana te sentirás a la vez triste y contento. Aquel hombre obedeció. Se inclinó, recogió un puñado de guijarros y se los metió en el bolsillo. A la mañana siguiente, vio que los guijarros se habían convertido en diamantes, rubíes y esmeraldas. Y se sintió feliz y triste. Feliz, por haber recogido los guijarros. Triste, por no haber recogido más. Estás a tiempo de recoger todas las gracias que el Señor a manos llenas está derramando en ti a través de la Eucaristía, a través de la oración y de la palabra de Dios. Si no, cuando estés ante la presencia de Dios, te vas a sentir muy triste, arrepentido, por no haberte alimentado con el pan de vida, y por ende haber muerto en el camino y no haber tenido las fuerzas suficientes para permanecer despierto, esperando su segunda venida. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Juan capítulo 6, versículo 48 al 50. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta comparación nos ayuda a entender claramente la diferencia entre la antigua alianza, donde el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya y que nos salvaba. Y la nueva alianza, donde Cristo se entregó una vez y para siempre para salvarnos, santificarnos y llevarnos a la vida eterna. La Eucaristía es la presencia salvadora de Jesús en el católico y su alimento espiritual, es lo más precioso y grande que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia. El pan y el vino son la fuerza que da unidad a la Iglesia. El Santo Padre nos dice que, al recibir la Eucaristía, el católico no solo recibe a Cristo, sino que es acogido por Cristo, que nos une a todos los demás miembros de la Iglesia. Con la comunión eucarística, la Iglesia consolida también su unidad como cuerpo de Cristo. Para formar parte de la comunión de los santos, tenemos que acercarnos diariamente a la Eucaristía, que es el alimento que nos va a permitir, no solo vivir como salvados, sino que nos va a permitir llegar a ser hombre y mujeres santas, capaces de vencer al pecado, al demonio, a la carne, y nos va a dar las fuerzas para permanecer firmes, llenos de esperanza para recibir a Cristo Jesús en su segunda venida. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. Cristo asciende al cielo manteniéndose glorioso en el cielo y viviendo de manera misteriosa en la tierra. Cristo se mantiene vivo por la gracia depositada en nosotros a través del Espíritu Santo, en el interior de cada cristiano. Cristo vive en el sacrificio eucarístico y en los sagrarios del mundo prolongando su presencia real y redentora. Vive y se ha quedado con nosotros en su palabra, esa palabra que se escucha a través de los predicadores y en el interior de las conciencias. Cristo asciende al cielo, pero se queda y se hace presente en el Papa, en los obispos, en los sacerdotes, y en todos los católicos que, respondiendo generosamente a su llamado, se integran a su cuerpo, para ser extensión de Cristo y seguir llevando a cabo la misión salvadora y santificadora de la humanidad. Se queda Jesús con nosotros, construyendo con su Espíritu Santo, al hombre interior, al hombre nuevo, imagen viviente suya en la historia. Y la única manera de experimentar la vida Cristo en nuestras vidas, es a través de la Eucaristía, donde se manifiesta de manera única y maravillosa el amor de Dios en nuestras vidas.
Por lo tanto, el amor, que es la más grande enseñanza de Cristo y el más grande regalo del Espíritu Santo, nos va a llevar no solo a llamarnos hijos de Dios, sino a experimentarnos y a vivirnos como tales. El amor que abarca. El amor a Dios, a nosotros mismos y a los que nos rodean. Por eso deberíamos orar así. Dios mío, enséñame a amarte como tú me amas, a amarme como tú me amas, y a amar a los que me rodean como tú los amas. Solo así podremos ser asumidos, para ascender con Cristo vivo y resucitado a la gloria eterna. Jesús, después de hacer un resumen de su pasión, muerte y resurrección, nos da a conocer claramente lo que sigue. En su nombre se ha de predicar a todas las naciones y ustedes son testigos y permanezcan y hasta que reciban la fuerza de lo alto. ¿Cómo va a cumplir cada católico miembro de la Iglesia esta misión? Jesús nos dice claramente cómo. Primero, se tiene que predicar en el nombre de Cristo a todas las naciones. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Un marciano? Claro que no. Tenemos que hacerlo tú y yo. Todos los católicos bautizados. Segundo, tenemos que ser testigos, o sea, que no basta predicar la palabra de Dios, sino que hay que hacer la vida. Tercero, permanezcan. El Señor nos dice que el que permanezca firme hasta el fin, es el que se salvará. No se trata de algún día haber ido a misa, o de algún día haber leído la palabra de Dios, o de algún día haber predicado la palabra de Dios, o de algún día haber hecho lo que dice la palabra de Dios. Se trata de permanecer, de ser constantes, de mantenernos firmes hasta el fin, cumpliendo la voluntad de Dios y viviendo de acuerdo al Evangelio. Cuarto, reciban la fuerza de lo alto. El Espíritu Santo, que Dios da a quienes le obedecen. Dios nos entrega su Espíritu Santo, pero si nosotros no le recibimos no puede entrar en nuestras vidas. ¿Cuándo no lo recibimos? Cuando nos negamos a arrepentirnos, a convertirnos, a confesarnos, a dejar nuestros caminos de pecado. En pocas palabras, cuando nos negamos a ordenar nuestra vida de acuerdo al Evangelio y nos negamos a obedecer los mandatos de Dios y de su Iglesia. Dios nos da para atravesar el desierto, que es la vida que nos toca vivir en este mundo. Alimento, a través de los sacramentos, una brújula, a través de la palabra de Dios, y un radiotransmisor, a través de la oración. Medios por los que recibimos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, o sea, la fuerza de lo alto, que nos transforma en hombres y mujeres santos, que nos permite vivir como salvados, que nos lleva a experimentar el amor de Dios en nuestras vidas y que nos permite llegar a ser santos y a dar frutos que nos lleven a la salvación y a la vida eterna. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Por eso, esfuércense con sumo empeño y añádanme a la fe la fuerza, a la fuerza el conocimiento, al conocimiento la moderación, a la moderación la constancia, a la constancia la piedad, a la piedad el amor fraterno y al amor fraterno la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí nos queda muy claro el camino a seguir. Si queremos tener una fe fuerte, debemos alimentarla no solo con la Eucaristía, sino con el conocimiento de la palabra de Dios. Ese conocimiento debe ser impartido por personas autorizadas por la Iglesia para predicárnosla. Debemos ser constantes en asistir a nuestra comunidad. El conocimiento de la palabra de Dios, nos debe llevar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a comunicarnos más con Dios a través de la oración, y la comunicación con Dios nos lleva al encuentro con Él en la Eucaristía, a eso le llamamos piedad. Ese acercarnos más a Dios y llenarnos cada día más y más de su amor, nos va a llevar a enamorarnos de Dios, a amarnos y valorarnos más nosotros mismos y a amar más a los que nos rodean. Y ese amor, se va a traducir en una entrega generosa de Dios en los más necesitados, a eso se le llama caridad. El obispo y escritor francés Francisco Fenelón llamó a sus 3 criados y les dijo: es Nochebuena, y quiero entregarles mis regalos. Aquí sobre mi escritorio ustedes ven 3 monedas de oro, y 3 libros muy buenos. Escoja cada quien lo que prefiere. 2 criados tomaron inmediatamente cada quien una moneda de oro. El tercer criado tomó un libro. Fenelón sonrió y dijo al tercer criado: abre por favor, el libro. Allí en el reverso de la portada estaban pegadas 3 monedas de oro. Fenelón concluyó: busquen en primer lugar el reino de Dios. Y lo demás se los dará por añadidura. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Hebreos capítulo 13, v 5 al 6.
No estén apegados al dinero, más bien confórmense con lo que tienen en el presente. Dios es el que les dice, nunca te dejaré, ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiados, el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué pueden contra mí los hombres? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no se cansa de decirnos, yo estaré con ustedes, no te dejaré, no te abandonaré, y nosotros, no nos cansamos de no escucharle y de no creerle. Necesitamos ser amados, pero le tenemos miedo al amor. Es un tire y afloje. Y es que desgraciadamente, seguimos creyendo más en la enseñanza del diablo. Primero está comer que ser cristiano, primero la obligación, luego la devoción, etcétera, etcétera. En cambio, Dios nos dice, busca primero el reino y los demás, se te dará por añadidura. El que invierte toda su vida en trabajar para tener, gasta su vida a lo tonto, ya que si se muere no se va a llevar nada por lo que trabajó, ni siquiera los zapatos que traía puestos, o sea que el que trabaja para el tener, trabaja para la nada. En cambio, el que invierte su vida en trabajar para el ser, en ser cada día mejor católico, ser mejor padre, ser mejor madre, ser mejor hermano, ser mejor hijo de Dios. Ese de verdad hizo la mejor inversión de su vida, porque el ser, si se lo va a poder llevar a la otra vida y va a ser su boleto de entrada para la vida eterna, ya que es, solo en el crecimiento del ser, que se alcanza la santidad o sea la unidad con el ser por excelencia, con el único santo de santos, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, confórmate con lo que tienes. Mi abuelita decía que existen dos tipos de gentes. Los listos y los tarugos. Los listos saben ser felices con lo que tienen, y los tarugos andan viendo que no tienen para ser infelices. El ser humano es insaciable por naturaleza. El que tiene un carro, quiere tener dos, el que tiene una casa, quiere tener otra, etc. Pregúntate, ¿con cuánto dinero estarías satisfecho? ¿Con cuánta ropa? ¿Con cuántos carros? Dios nos hizo insaciables, para que lo único que pudiera saciar al hombre, fuera su amor. Solo en el amor de Dios encontraremos la plenitud. Por eso, vayamos a enseñar al mundo que Cristo está vivo, resucitado, que nos ama y quiere derramar su Espíritu Santo en abundancia, en cada uno de nosotros. Trabajémosle a Dios, para que Dios pueda trabajar en cada uno de nosotros. Jesucristo ascendió a los cielos para prepararnos un lugar, semejante, al que nosotros le estamos preparado a Él, aquí en la tierra. Pregúntate qué lugar le estoy preparado a Cristo aquí en la tierra, con mi vida, con mi testimonio. Y yo te diré cuál es el lugar que Cristo te va a preparar a ti en la otra vida. Recuerda, con la vara que mides, serás medido. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Hebreos capítulo 10, versículo 38. El justo mío, si cree, vivirá. Que, si desconfía, ya no le miraré con amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este Evangelio, nos dice al inicio, que cuando los discípulos vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos titubeaban. Titubeaban porque no todos tenían una fe fuerte, grande e inconmovible. Y su fe era débil porque, aunque habían entendido que Dios les amaba, todavía no habían experimentado plenamente el amor de Dios en su vida, y por eso su fe, era una fe titubeante, mas, sin embargo, permanecieron firmes, fueron constantes, obedecieron, y el Espíritu de Dios, les llevó a vivir esa experiencia de amor, que fue fortaleciendo día a día, ese amor, esa esperanza, esa fe, más y más, hasta que llevó a los discípulos, a dar testimonio de este amor y de esta fe, con la entrega de su propia vida. O sea, que, si tu fe es titubeante, urge que te acerques más y más a la oración, a la Eucaristía, a la predicación, para que conozcas más y más a Dios, para que experimentes su amor, para que tu fe se vaya fortaleciendo. Y algún día, como los apóstoles, puedas dar testimonio de ese amor y de esa fe, a una costa de tu propia vida. Oremos por todos los cursos que tenemos en puerta, para que Dios nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo de las gracias, los dones y la sabiduría necesaria, que nos permitan darle gloria y nos permitan llevar a cabo en cada momento e instante de nuestra vida, su santa voluntad. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Araceli, por Petrita, por Cecilia Gabriela, por la hija de Jackie, por Mariamita, por mí, por el embarazo de mi hija Vicky, por todos nuestros familiares, y por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo.
nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por los cursos presenciales en Estados Unidos, para que Dios permita que toda la gente que ha sido invitada dé una respuesta generosa a su llamado y derrame su Espíritu Santo sobre todos los que van a participar llenándolos de amor, gracia, fe y bendición. Oremos por el programa de radio, para que nuestro Señor Jesucristo siga enviando su Espíritu Santo, llenándonos a todos los que participamos de amor, gracia, sabiduría y bendición. Oremos por el eterno descanso del hermano de Cristi Guzmán. Oremos por todos los que cumplen años este mes de junio, especialmente por nuestras coordinadoras. Berenice Gil el 7 de junio, Esther Núñez 11 de junio y Soledad Olmos 20 de junio, para que Dios les siga llenando de amor, gracia y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.